Ahora sí. Mira lo que tengo, Mira lo que tengo. Porque habla como príncipe. El torito de Osornos. Mira cómo tengo esta copa. Arranqué para el orto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Existe un día mejor que este para quedarse en la camucha tapado? Y que adelante tuyo, atención, porque yo ya me lo imaginaba cuando venía. Yo cuando me tomaba el bondi, uno de los últimos bondis que me voy a tomar en mi vida, pues uno de los últimos, yo te lo juro, yo arranco a caminar, en breve arranco a patear. Uno de los últimos micros que me tomé, que me voy a tomar en mi vida, me lo tomé hoy. Mi querido amigo el 273, pero letra C. La C. La C es una muy buena letra. ¿Es con la que te peleaste o no? No, la que me peleé yo fue la G. ¿Sí? ¿No era la C? Sí. Tengo como una yerba atragantada. Y tomate un... Tomaba más yerba. Me tomaba el bondi y pensaba, claro, a mí me gustaría tener un cuarto de chipa, pero no de chipá, de chipa. Bien paraguayo, pero bien paraguayo. Ajá. Bien paraguayo. Que te venga el chipa envuelto en la camiseta de Paraguay, de lo paraguayo que es el chipa. Porque todos sabemos que si se dice chipá es la versión argentina, y si se dice chipa, si lo escuchás en el tren como chipa, porque es verdadero chipa. Que ese es el redondito, de hecho. Que ese es o el que viene en rosca. En rosca, exacto. Ese es el chipa bien paraguayo. Bueno, yo tengo ganas yo hoy dije, qué ganas de estar bien paraguayo. Escuchá. Así yo me hubiera levantado hoy, con esto de fondo. Me hubiera hecho un tereré con jugo tan. Y con muchas hierbas. Con mucho suyo. Le hubiera puesto hierba. ¿Qué le ponía? Le hubiera puesto lavanda, le hubiera puesto ajonjolí. ¿Qué es ajonjolí? No sabes. No sé, pero viste que queda bien decir ajonjolí. No creo que exista. Le hubiera puesto curry, le hubiera puesto cúrcuma, le hubiera puesto especias a mi tereré. Claro, ¿qué se le pone al tereré común? O sea, el clásico, digo. Jugo tan, el clásico, el cabeza. No, sin jugo. O sea, el tereré paraguayo, el tereré de verdad. Yo te digo el clásico argento. El argento es jugo tan, hielo y yerba. ¿Con agua y yerba o agua y hierbas? No, agua y hierbas. El paraguayo es agua y hierbas. Pero qué hierbas me da un poquito de interés. Y bueno, jonjolí. José, si nos estás escuchando. Bueno, tiene un montón de cosas. Bueno, yo me hubiera levantado con esta música de fondo. ¿Cómo se levantaba? Se levantaba rarísimo. Mira, tremendo para... acá, mira, limón, burrito, cedrón en Paraguay. Ahí está, burrito Ortega. Yo le hubiera puesto todo eso, me hubiera comprado un cuarto, me hubiera ido hasta 44, hasta 1 y 44 a la estación de trenes. Voy a evitar que se nos apague el retorno. Bueno. Pues mira lo que está pasando. Ok. Anda tranquila. Me hubiera comprado en la estación de trenes de La Plata un cuarto de chipa, hubiera vuelto a mi casa y con esta música de fondo me hubiera acostado en la cama y le hubiera rezado a todos los santos evangelios que se encuentran en el firmamento protegiéndonos, que se largara a llover. Esto mezclaba el himno patrio. Todo, no me importa nada. Yo quiero que se largue a llover y quedarme en mi casa. Pero como no lo puedo hacer, que no llueva, porque soy un tipo que si hay algo que le gusta es trabajar, vine acá. Está muy bien. Y me tengo que conformar con estar al lado de Barto. Bueno. Tomándome un mate de vaya uno a saber qué marca chota. Bueno, cambiame. Si no te gusta mi compañía. No, ya estoy acostumbrado. ¿Cómo ya estoy acostumbrado? ¿Sos una basura? Ya me resigné, ya estoy. No decías lo mismo cuando llegué. Me hablabas diferente cuando entré. Meli no sabe por cuántos estados emocionales en la música pasar. Me pasaron 5 en un segundo, porque Meli está más dormida que nosotros, quiero decir. Me gusta igual, ahora es tristeza. Yo ya estoy resignado, amiga, ¿qué querés que haga? Yo lo único que puedo pretender de mi vida ahora es que primero que termine el año. Y segundo, nada, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y yo tengo esto, ¿qué voy a hacer? No decía lo mismo cuando entré. Yo estaba fascinado. Claro. Estaba fascinado. Claro, que te agarren un día cuando fuera de las cámaras, como es fuera de las cámaras este Pero pirulo. viste que el tiempo dice todo. Son como las parejas. Nosotros somos una pareja. Ya me estoy poniendo Nosotros paraguayo. somos unas parejas. Nosotros somos una pareja. Nosotros somos una pareja nosotros. ¿Eso es paraguayo? ¿Eso es un acento paraguayo? No, sí, me parece que para sí. nada. Sí, para mí sí. Nosotros somos paraguayos. Y nosotros en los Paraguay, nosotros somos como la pareja. Cualquiera. La sopa paraguaya, qué rica la sopa paraguaya. Además no quiero ofender a ningún paraguayo porque amo a los paraguayos. A mí me gusta algo, el cajú me sale, pero no es cajú. ¿Cómo es que se llama? Uno que es todo de queso. Castaña de cajú. No. ¿No? ¿De queso? ¿Cómo? ¿Sopa paraguaya? Sopa paraguaya no, hay otro que es todavía mejor. Sí. Que es crocantito y todo de queso. ¿Podemos hablar, Rami,
después de todo lo que tenemos, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de cosas y nos vamos a poner serios. Después de pasar toda la pelotudez, hoy, mañana, ¿podemos hablar con un paraguayo? Tipo, que su única condición sea ser de Paraguay. O sea, no que trabaje en nada en particular. Que solamente sea paraguayo. Y preguntarle cosas de Paraguay. O sea, me gustaría presentarlo como, no sé, Norberto Jiménez. O tipo, Eduardo Cabañas. Porque más Cabañas es muy apellido de Paraguay. Eduardo Cabañas, paraguayo. Tipo, que eso sea como su característica importante a destacar. Dale. Y preguntarle todo. Yo te dejo, esa entrevista te la dejo a vos. A María hablar con alguien del Paraguay. Un saludo a toda la gente del Paraguay. Bueno, amigos, bienvenidos a la cúpula. No Lunes. sé qué otro programa hizo esto, pero me resultó muy bueno, muy divertido. Ahí está. Fue Fran Formica. ¿Ah, sí? Mariel, sí. Amigos, compañeros, gente del Paraguay. Bienvenidos a la cúpula. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que no me la nunca te llevo. Yo tampoco. Y a la luz de la luna confesar. Yo solamente digo la parte del Shandong. A la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos Shandong. Y a la hora en que las princesas Tenemos de todo hoy, atención, agárrate la mona. vamos a soñar. Sí. Puedo morir de amor. Para. Escapa mi corazón. Perdón, tenemos una. Acordame la música. Perdón, estamos en conexión con un paraguayo. No lo puedo creer, que la producción más veloz del universo. Ah, mirá, Justiniano. Justiniano Cabañas. Justo le justo le di al apellido. Qué fenómeno. A ver, hablamos con Linnea, ¿puede ser? ¿Está bien dicho el apellido? El nombre Linnea Justiniano Cabañas, lo tenemos conectado en estos momentos. ¿Cómo le va, señor? No, en línea, boludo. Hola, ¿Conectado? ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo anda usted? con los pies. Claro. Ah, muy bien. Humor paraguayo. Hola, Justiniano, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda bien? Ya, tranquilo, nosotros estábamos trabajando a la hora acá. Él, y te estaban revocando nosotros. No. ¿Vos querés saber cosas de la República Popular? Sí, por Dios. ¿Cómo se hace un buen tereré, Justiniano? Fundamentalmente para hacer la tereré bien, agua, hierba con yuyo y hielo, nada más. Ustedes los argentinos le ponen jugo. Sí, una Sí. mierda con Le jugo. ¿Cómo le va a poner refresco rinde 2? Le pone jugo swing. No, el jugo. El jugo swing más concentrado que Caparó jugando al ajedrez. Pero escúcheme una cosa, Justiniano, usted defiende los valores de buen tereré y me imagino que de buen chipa. Chipá se dice. Ah, yo pensé Chipa. que se decía chipa. Claro, no, chipá. Ah. En Paraguay hay muchas cosas que... Viste que siempre se habla de... Como que nosotros hablamos mal. Sí. ¿Verdad? En castellano. Porque, por ejemplo, los artículos. Sí, a ver. Nosotros capaz que decimos el pollera, la vestido. ¡Ah! Y ustedes los argentinos se ríen porque se piensa que nosotros hablamos mal. Pero en realidad... Está bien. Lo que pasa es que nosotros a veces en nuestra estructura del idioma guaraní, Claro. la frase está bien dicha. Es como que alguien, si no sabe bien inglés, va a hablar cualquier cosa y va a decir la frase y un inglés se ríe de nosotros. Mira este bruto, este Lautaro Alan, cómo habla. ¿Vos sabés hablarlo inglés, Lautaro? Muy poco inglés tengo. A little. A little. Claro. Ya, me tiene podrido los ingleses porque culpa de ellos, ¿viste? Culpa de ellos no gobierna el ley este. De Helio. Pero escúcheme, Justiniano, ¿usted estaba en este momento laburando? Está trabajando nosotros, ¿sí? ¿Y cómo viene? Además, yo sé revocar, yo hice las teorías de la obra también. Ah, muy bien. Por ejemplo, vos sabés la tabla del obrero. No, ¿cómo es? 2 por 1, 2. oferta. 2 por 2, 4. no, monoambiente en la ciudad de La Plata, 300.000 pesos por mes. 300.000 pesos, sí. Sí, igual 2 por 3, 3 por 2, 6. no, 2 por 3 llueve, la concha de tu lora. No. Tiene todo armado. 2 por 4, 8. tango. No, Dos claro, por 2 por cuatro. A ver, ¿vos sos futbolero? Sí. 2 por 10, 20. Se le complica. no. Se me complica. Sale el central entre el enganche. Y por último, A ver. 4 por 4, 16.
No, esa es la camioneta que se compra el patrón con el sudor de mi frente. Ay, no, tiraba un mensaje, bajaba línea lo último. Ay, Claro. Justiniano. No, perdón, Lautaro, pero yo quiero hablar, quiero hacer catarsis, ¿viste? Porque No. el patrón se sigue quejando y dice, Justiniano, no sé qué hacer con todo lo que gano. Qué ignorante, yo con lo que gano ya tengo organizado todo mi gasto, al segundo día de cobro ya no tengo más plata. Claro, la quincena. ¿Usted cobra por quincena o no? Sí, me dice el otro día, ¿viste esto de los meritocratas, eso que le dicen ustedes? Los meritócratas. Ah, los Él habla, meritócratas. sí, me dice, Justiniano, vos, chaval, ¿viste mi camioneta nueva que me compré? Sí, qué lindo, patrón. Y me dice, bueno, voy a esforzarte, trabajar, rompete el lomo, laburando, que el año que viene la cambio y me compro otra. Ya tiene todo el speech armado. Justiniano, le agradecemos de verdad la comunicación. Queríamos escuchar un paraguayo de verdad con nosotros porque los amamos y además quería sacarme la duda de decir a Chipo Chipá. Así que gracias por traernos tanta claridad. O sea que vos me llamaste para saber si era Chico Chipá y yo te empecé a hablar de politiquería. y No, esas cosas. pero me vino bien igual. Cuando quiera nomás llamame nosotros. Saludos a la 97.1. ¿Sabes cómo se dice 97.1 en guaraní? ¿Cómo? ¿Cómo? Los números en guaraní son PTI, es 1. 2 en Bocoy. Sí. Bojapú es 3. Y Lendú es 4. 5 es Po. Así que agarrarlo, anotarlo. Y pero el 5 no lo tenemos. 97.1. 97.1. Claro. 97.1 ok. Se dice en guaraní. Ay, me Uño, gustó, ¿qué? uño que. No, ya está. 90. Ahí mi traductor me ayudó, un paraguayo viejo que tengo. Casi que arriero ahí me dice 97.1 en guaraní, anotale. Se dice Radio Porá. Radio Porá. Bien. Muy bueno. Gracias. Bueno, me voy a seguir revocando nosotros. Gracias, Dale. Justiniano. Abrazo grande. Chao, Lautaro. Chao, muchachita. Muchachita. Fue lo más random que pasó en estos 2 meses de programa. No, nosotros no tenemos. Gracias, Justiniano. Está bien. Gracias, Justiniano. Justiniano Muchas Cabañas. gracias. Aparte, justo te encontraron con el apellido que vos nombraste. Ay, porque claramente Tremendo. estaba ahí conectado. Bueno, amigos, después de nuestro amigo el paraguayo, volvemos. Ay, Dios mío, qué momento. Grito mucho porque, a ver. Lau, ¿vos Ahí está, creés ahí que el año que viene vamos a tener la misma cortina? Sí, O sea, ¿seguimos con él hasta el final? ya a mí me gustaría mantenerla. Bueno, pero... ¿Querés cambiarla? No, pero hay que encenderlo. Para mí tiene que venir y cantarla en vivo, como para volver a encenderla. Y bueno, de última podríamos hacerlo para el comienzo de la nueva temporada. ¿No? Traerlo acá. Sí, el Me primer encantaría. programa tendríamos que traerlo. Excelente. Bueno, amigos, bienvenidos a La Cúpula. Hasta las 12 estamos con ustedes. Vamos a reír, vamos a amar, vamos a pasarla bien. Tenemos muchísima información. Tuvimos un fin de complicado, la realidad. Tuvimos un fin de muy complicado en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de eso también. Así que, ¿qué les parece si nos metemos con el hashtag? Así vamos empezando a recorrer lo más importante y después vemos con qué pelotudeamos. ¿Les parece bien? Dale, me parece muy bien. Señores, bienvenidos al hashtag. ¡Woo! Hashtag, señores. Hashtag. La noticia más importante de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, en este caso, y en la jornada, a través de las redes. La long. Bueno, lo decíamos, ¿no? Qué complicado que estuvo el fin de semana, sobre todo. Tremendo fin de semana. Sí, sobre todo el sábado. Sí. Viernes por la noche, sábado, un temporal tremendo, varios lugares afectados. Los más perjudicados claramente fueron Bahía Blanca. Sí. El gobierno bonaerense declaró el estado de emergencia, mirá vos, en todo el territorio provincial y duelo para las próximas 72 horas. Asueto administrativo y escolar para Bahía Blanca, para Coronel Rosales, para Tres Arroyos, Monte Hermoso y Villarino. 13 muertos hubo por el temporal en el fin de semana en Bahía Blanca. Tremendo. Sí. Se hablaba de un tornado en un momento. No, evidentemente ha sido un tornado, al menos vientos huracanados muy fuertes, y fue muy fuerte porque si bien hay 13 muertos, hay muchos heridos al día de hoy también en Bahía Blanca. Fue tremendo, la verdad, lo que pasó. Pero bueno,
ya está ahí, digamos, el Estado provincial desde el primer momento interviniendo en la situación. Sí, además tremendo porque se veía cómo la alerta meteorológica se iba corriendo, iba llegando Sí. a otras localidades y la gente muy asustada, ni hablar, muy asustada. Tenemos una comunicación telefónica, nos va a venir bien para poder repasar todo desde el lugar de los hechos. Sobre todo estamos con Luis Cano, él es periodista y justamente es de Bahía Blanca. Vamos a tener la chance de charlar con él y ver bien qué es lo que ocurrió y cómo está ahora la situación. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Laucha y Barto te saludan en el aire de La Cúpula. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias. Si me pueden subir un poquito el retorno, por favor. Bueno, le subimos el retorno a Luis. Luis, querido, contanos, ¿cómo está ahora Bahía Blanca y cómo están recuperándose después de lo que pasó, que fue tremendo? Queriendo normalizar de a poco el caos, porque me parece que si hay una palabra que identifica lo vivido y lo que estamos viviendo en Bahía Blanca es eso, caos. Por fortuna se ha respondido institucional y orgánicamente muy bien y entonces como que de a poco vamos intentando recuperar nuestro ritmo habitual de ciudad de 345.000 habitantes. Va a costar porque en verdad por donde uno camine, por donde uno transita, ve las consecuencias del temporal del sábado, por cierto. Eso te quería preguntar, Luis, si había habido una zona en particular más afectada o si es como decís vos, caminaras por donde caminaras, se notara el desastre. No, es toda la ciudad, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, que hemos tenido vientos fuertes, pero no de esta magnitud, Sí. que por ahí se establece, como dicen los especialistas, en un sector, como una manga. Acá abarcó todo, barrió toda la ciudad. La verdad que es impresionante ver, andar, transitar, observar lo que ha pasado, cables, carteles, paredones, techos, instituciones deportivas que se han quedado prácticamente sin nada o con muy poco. Bueno, y además las 13 personas fallecidas y las 5 que todavía permanecen internadas con heridas graves, tanto en el hospital municipal como en el hospital penal provincial. Ahora, Luis, también hubo mucha polémica en el sentido si habían sido avisados los ciudadanos, los bahienses, sobre la tormenta que se venía. ¿Hubo tiempo para poder organizarse, para poder decir, bueno, hoy nos quedamos en casa porque la alerta es tal? ¿O cómo se vivieron las horas previas? Yo tengo la sensación que es una discusión que se pierde en el tiempo. Ujú. Es una discusión que se establece a partir de los títulos del lunes. Sí. Sí, es cierto que hubo mensajes Hubo. de alerta del servicio meteorológico, pero también los había habido la semana pasada, Claro que no. que se venía una lluvia y viento y cayeron 32 gotas. Claro, pasó lo Y mismo es acá. muy difícil mantener a la gente en la calle, en la casa, Claro. salvo situación. Ayer, por ejemplo, ayer domingo, pocas Sí. horas después de lo acontecido, la gente, la ciudad, las calles de Bahía Blanca, las calles tronjales, parecían un día, qué sé yo, un día festivo, Claro. porque la gente también salió de la casa a ver qué era lo que había pasado en los alrededores, Claro. y había colas en todas las estaciones de servicio. Hoy el intendente Federico Subieles, que rápidamente organizó un comité de emergencia, que mantuvo ayer reuniones con el con el gobernador Kicillof, que vino, y también con el presidente Milei en ese comité de emergencia, aclaró perfectamente desde la oficina de prensa que no hay ningún tipo de problema con la provisión de combustible. Ahora, si ustedes hubieran dado una vuelta ayer en Bahía Blanca, por cualquier sector donde hubiese una estación de servicio abierta, iban a haber colas hasta de una cuadra. Es una cosa, y la gente circulando y mirando y observando, es muy difícil. Es cierto, hubo 2 o 3 avisos previos en Sí. las semanas y en las horas previas, pero también es muy difícil mensurar con anterioridad la magnitud No, de sí. este fenómeno como nunca antes en la historia de Bahía Blanca, al menos que yo recuerde. Yo nací y a esta altura creo que voy a morir acá, no tengo, yo tengo Bien. otra alternativa. No se recuerda un acontecimiento catastrófico de esta justamente naturaleza. Luis, y con respecto a las declaraciones del presidente, lo hemos escuchado decir que bueno, que ojalá que se recuperen pronto y con los recursos propios de Bahía tranquilamente se iban a poder arreglar. ¿Cómo cayó eso? ¿Cómo lo interpretaron?
Y en realidad, vuelvo a decirte, es tan grave el daño, tan caótica la situación. Sí. No hay luz. Siguen sin luz. De las 345.000 personas que somos en Bahía Blanca, recién se ha recuperado el servicio para 35.000 Claro. en el área del microcentro. ¿Y por qué? Porque ahí hay líneas subterráneas. En Claro. todos los demás sectores donde los cables son de media y baja tensión, es decir, de donde llega la energía para tu casa, para tu empresa, para tu comercio, distribuida por EDES, que es la empresa concesionaria del servicio, Sí. está todo derrumbado por los cables, Claro, los postes. por los árboles, por las ramas, por los carteles, por los techos. Entonces, no hay internet o anda muy mal. Se hace muy difícil establecer comunicaciones. No hay wifi o se hace muy difícil. Está todo muy complicado. Entonces, ponerse a analizar esas declaraciones por ahora no, ya llegará el momento. Estuvo un rato. El gobernador acaba de, bueno, ustedes lo deben saber, lo deben haber anunciado, Sí. acaba de decretar 72 horas de duelo y asueto administrativo y escolar en varios distritos, Bahía Blanca, Villarino, Sí, lo Coronel acabamos de ver. Rosales, donde también hubo consecuencias de este temporal, Montehermoso, qué sé yo, no sé. Pasarán unos días como para que todo vuelva, espero, a la normalidad. EDES acaba de decirnos ayer que seguramente recuperar buena parte del servicio, no en su totalidad, buena parte del servicio, va a demandar entre 5 y 7 días, por lo que están estimando, quizás sea una exageración para después evitar el colapso desde el punto de vista de las expectativas de la gente. No, claro. Pero digo, es muy probable que muchos bahienses pasemos Navidad, Claro. Nochebuena y Navidad oscura. Claro, Digo, las fiestas sobre hay todo. que estar preparados para eso. Luis, te Nunca agradezco vi una muchísimo. nunca vi una cosa igual. Lo que más se asemeja es, por ahí exagerando, Sí. ¿no? Pero para que tengan una idea, esas imágenes que nos devuelven las agencias internacionales o Sí. los canales de televisión cuando en otros lugares del mundo pasan los huracanes. Luis, gracias por la comunicación, gracias por darnos toda esta información y el panorama de cómo está Bahía Blanca ahora. Un abrazo grande para todos ustedes. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Luis Cano, desde Bahía Blanca, que nos contaba cómo está la situación. Claro, sin luz, No. obviamente sin conexión a internet, con el desmadre que ocurrió el fin de semana, también pensando, claro, las fiestas. Incomunicados completamente. Incomunicados las últimas semanas del año, que uno intenta ante cualquier situación, nada, por lo menos pasarla en familia, estar tranquilo y tener toda esta situación que no se sabe cuándo se va a recuperar, también es tremendo. No, y los destrozos han sido realmente muy fuertes. Esto que decía de, bueno, no hay luz básicamente porque todos los postes están Claro, caídos. Así que nada, desde la radio pública también nos solidarizamos con todo el pueblo bahiense. Olvídate, sí, total. Pero bueno, estaba bueno saber qué pensaba él con respecto a las declaraciones de Milei. Yo entiendo lo que dice Luis, que claramente no es momento Sí. de pensar en eso, pero sí es cierto de que en estos momentos ese tipo de señales y ver cómo el Estado se pone presente ante este tipo de situaciones es clave. Sí, ¿no? Fue rara la imagen de ver que un presidente viaje para decir básicamente, bueno, arréglense, supongo que van a sobrevivir con los recursos ya existentes. O sea, lo que eso está hablando es que ante esta situación excepcional no va a haber por parte del gobierno nacional una ayuda, o sea, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Pero si es así, deja un panorama también muy complejo para lo que es el gobierno provincial, ¿no? Que es el día 1, desde el momento 0, está ahí en Bahía Blanca haciéndose cargo de, Total. obviamente que es también la responsabilidad que tiene, digo, Claro. ¿no? Pero lo ideal sería que se pueda laburar articuladamente con el gobierno nacional. Total, bueno, tenemos algunas cosas de Bahía también, del temporal, algunas fotos también de Kicillof cuando llegó para allá. Vamos a repasar todo eso, arranquemos por eso, así vamos viendo... Ah, mirá qué linda cámara esa, qué linda cámara esa, mirá, me encanta que me agarres del costado porque se puede apreciar bien mi corte de pelo. Fuiste a la pelu, ¿no? Sí, Estás de nuevo por sí, origen. igual cuando me pongo el auricular parece que tuviera... Parece que, ¿viste esos un nene con mollera blanda? Sí, porque queda como un agujero gigante acá. Me golpearon la mollera. Y quedé, mirá cómo quedé con el hueco, con el cráter. A ver, veamos la primera foto. Ahí está, mira, justo esta imagen, bueno, se Ese viralizó. es el videíto. El video que se viralizó. A ver si escuchemos. De Don Milei, del cabezón Gerardo con Petri. Quiero mencionar y tratar que frente a estos eventos tan adversos
Los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros. Bien. Logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, ahí estaba. Dos cosas. La primera, ¿por qué el camperón? ¿Por qué el camperón? No, es extraño el camperón. Me resulta raro que Patricia se puso el camperón también. No, Patricia no se lo puso. Raro. Solo se lo puso Petri, sí, la verdad, porque le gusta. Viste que ella ya ha tenido imágenes con las botas, Claro. con el pantalón. Porque si hay alguien que lleva adelante ese outfit es Bullrich. Sí, yo creo que son en las trampitas que caemos igual, ¿viste? De golpe estábamos todos Me en gusta Twitter eso. debatiendo que se había puesto el traje militar, que qué peligro que se puso un traje militar, Sí. mientras el tipo básicamente estaba diciendo a todo el pueblo bahiense, arréglense. O sea, creo que por ahí lo importante y lo que tenía que trascender era básicamente un presidente de la nación que primero fue a votar a Boca, después se subió a un avión para viajar al lugar y cuando llegó dijo, bueno, arréglense. Sí, habría que ver si efectivamente... A ver, tal vez estas palabras... nos asustan o nos preocupan Y no se traducen. después te das cuenta de que el Estado sí estuvo presente con esta Lo cosa. que sí Pero estuvo, bueno saberlo. Sí, lo que sí estuvo presente es verdad, de cabeza con Patricia Bullrich, todo lo que es la infraestructura, digamos, o el armado de seguridad de Nación, sí Sí. se hizo presente en Ah, el bien, lugar bien. y estuvo brindando ayuda en concordancia y en colaboración con el gobierno de Axel. Pero bueno, nosotros sabemos que cuando se caen los techos de un montón de clubes, cuando se caen todos los postes de luz, cuando se... Bueno, ahí tiene que haber una ayuda que viene de mano de otra cosa, que es directamente dinero para hacer obra Sí, pública. Total. Ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, hay unas fotos también. Vamos a ir mandándolas. A ver, en este caso, la foto de Milei. Ah, mirá. Ah, Fuerza Vía Blanca, claro. Lautaro Martínez, que se ve que anotó con el Inter y ahí está dejando su ¿Él es mensaje. bahiense? Él es bahiense. Ahí va. El Ese mensaje dato me falta. de Lautaro Martínez para toda la gente de Bahía. Fuerza Bahía Blanca. Qué bien, lo de Lautaro. Tremendo. Y hay algunos videos que también estuvieron trascendiendo en algunas redes. Miren a ver lo que hemos encontrado en Twitter. Esto no lo encontré yo claramente porque no tengo Twitter. Y tampoco tengo pedido ya. Miren, ¿Cuánto vas? ¿Una semana? una semana. Vengo bien. Sí, Mirá. mirá. Qué pelotudo igual dejar... mirá. ¡No! Pero perdón, No, pero es un pelotudo el que dejó el sillón ahí. se le fue el sillón por el Es un balcón. pelotudo, porque aparte hacía cuántas horas llegó a Cava, con cuántas horas de diferencia, dijeron no dejen nada y deja un sillón. Eso se cae, vuela y le rompe la cabeza a alguien. Un peligro, la verdad. Un tarado. Un peligro el sillón. Se voló el sillón del balcón. Mirá el temporal tremendo. Bueno, en ese sentido, mira, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, si hay alguien que entiende de esto, somos los platenses. Sí. Después de lo que pasó el 2 de abril, claramente esta señal de temporal fuerte, de lluvia, por lo menos acá en La Plata, viste que la mayoría No, te como pone que alerta. Te pone alerta. Es que acá estábamos todos viendo cómo se Sí, movía esa sí, masa sí. de colores y diciendo, bueno, llega dentro de todo para hacer el pronóstico, que como bien no le vienen pegando, dijeron que iba a ser entre las 3 y las 4, evidentemente fue entre las 3 y Sí. las 4, pero bueno, sí, esperándolo con una tensión. Sí, tremendo y mucha preocupación generada también. A ver qué tenemos del techo. A ver, esto está bueno también mostrarlo. Claro, empiezan a aparecer los videos que se viralizaban de gente filmando el temporal. Mira, parte de un techo que sale volando en la casa de un vecino, parece Sí. ser. Ya cuando te ves los árboles así que están como locos, es porque se viene algo complicado. Ahí estamos viendo videos. Videos de la gente, videos que se fueron viralizando en Twitter, en diferentes redes. La gente filmando el temporal en Bahía. Ya veíamos el sillón volador. Y claro, los techos de las casas también salían volando. A mí, chicos, se me movía. Yo no sé, igual, capaz deliré. Me levanté 3:35 yo. O sea, me dormí, 3:35 me desperté porque sentí ya los ruidos, que yo no me despierto con nada, la verdad, pero me levanté y sentí que se me movía la cama. Y después una amiga que tengo que es arquitecta me dijo, bueno, es normal porque la oscilación del edificio habla bien de la construcción del edificio. Se ve que ¿posta? es necesario que suceda eso, viste, que yo no tengo nada alrededor en el edificio. Yo no sé si fue parte de la recién despertada y el pánico o si realmente se movía, pero realmente el Lo viento en el sentiste. 7º piso se sentía muy fuerte. Tremendo. Y por otro lado, en Aeroparque hubo un bardo. Ahí estaba volando el sillón volador. Llegó acá, que yo necesito un sillón, así que si Llegó- llega acá, si quiere llegar a City 39, yo lo recibo.
Llegó el sillón volador desde Bahía. No, esto es tremendo. Ahí estaba el sillón volando. Y por otro lado, Sí. miren hasta dónde llegó el sillón. Porque si llegó hasta Aeroparque. También. No. Sí, quilombo tremendo en Aeroparque. Porque claro, el viento también. Miren lo que era el viento que movía. chicos. Movía las escalerillas de embarque. Y yo llegué a ver videos de Los aviones. los aviones. Imagínate con lo que pesa un avión que pueda el viento mover la trompa de un avión. Tremendo. Varios aviones que fueron movidos por el viento y por el temporal en Aeroparque. Esto también es un quilombo tremendo porque genera daños y un peligro también para la gente que está trabajando ahí. Miren cómo la escalerilla Sí. se movió y Dicen golpea. que los daños en Aeroparque son muy grandes. Tremendo. Tremendo cómo terminamos el año, che. Esto me la baja un montón. Tremendo terminar el año así, faltando 2 semanas para terminar el 2023. Esto es una noticia horrible. Y por el otro lado, claro, los muchachos que les gusta... Mirá, ahí está el otro video del avión cómo se mueve. Mirá, Mirá cómo se mueve el avión, chicos, se joda. el avión de aerolíneas. Igual a veces se olvidaban de poner el freno de mano. ¿Tienen freno de mano los aviones? Sí, ¿podemos hablar con un piloto? Debe tener un freno de mano, chicos. No creo que se llame Avisale. freno de mano. Pará, me dice Rafa. Avisale al paraguayo que haga de piloto. No. Pero para mí, o sea, no creo que tenga un freno de mano literal, pero debe tener algo. Ahí se le salió. No lo pusieron. Ah, le traban las ruedas, ¿no? Ah, le traban las ruedas. No le han trabado las ruedas. Tremendo. Pero los que estaban quietos se movían así igual. ¿Y sabés quiénes no pudieron bailar? No me digas. Los De la- Glitter. De los Glitter Boys. De Glitter Monsters. Sí, los de Glitter Monster. La gente de la Breche. Dios santo. Que frente Dios. a la alerta meteorológica decidieron salir de caravana igual. Tenemos el momento del oso. Esto. Un oso que vuela. No, no se ríe, te puede sacar la cabeza. Ese oso gigante. Bueno, la gente estaba corriendo. ¿Y cómo quedó el escenario? Que creo que en este video lo enfocan después. Ah, se corta justo. Ahora, yo entiendo, ¿no? Entiendo. Entiendo que podés llegar a decir No. qué tontos... Yo no entiendo. Bueno, yo te digo lo que me parece a mí. Vos podés llegar a decir qué tontos estos pibes que sabiendo el temporal que se viene Ellos no, fueron ¿no? a la Breche. Entiendo que... No, pues yo lo escuché de gente que bardea a los pibes. Ah, no a los pibes. Ahora, no. ¿cómo? No podés es injustificable desde la organización de la Breche. No, son unos Si vos hijos de tenés puta. una alerta meteorológica del mono, que encima tenés en Bahía Blanca con todo el quilombo que está pasando, sabiendo Sí, que se sí, venía sí. que se acercaba para muchas localidades, que había posibilidades de que se acerque a Capital, y seguís adelante con la fiesta, hermano, realmente no te importa nada más que el dinero. No, la productora y la ciudad de Buenos Aires, que debería haber dicho, si vos hacés la fiesta, yo te la clausuro. Total. Poniendo en peligro a un montón de gente, o sea, de pedo, no. En este video justo no se ve, pero este video sigue. Y después te muestran el escenario que terminó así. O sea, volando los cosos de Sí. fierro mientras la gente corría. El o sea, escenario quedó destrozado. Destrozado. Destrozado mal. Una inconsciencia total. Y por otro lado, también lo que ocurrió en Tandil. Miren esto que pasó en Tandil, con el cielo y cómo se veía justo. Miren, esta imagen es apocalíptica, realmente. La imagen del cielo en Tandil, una gran... Habría que ver el fenómeno meteorológico, cómo se lo denomina esto. Parece como una especie de pelota gigante de nube negra, muy cerca de la Tierra además, que se acerca en medio de Tandil. Y la gente que lo filmaba y la gente que lo subía a las redes en este sentido son tremendas porque en segundos ya sabés qué es lo que está Todo. ocurriendo, y tenés la imagen en vivo y en directo, minuto a minuto. Esto pasaba en Tandil también, tremendo. Y por último tenemos Punta Mogotes. Miren Punta Mogotes cómo quedó. También subiendo la... Miren, ahí está como ha subido la marea. Tremendo. Y se ha subido... Esto fue hoy, ¿no? A la mañana. Tremendo, Punta Mogotes. Miren cómo... Yo estoy preocupada por el chalecito. Es que es el que está ahí en calle 1. ¿Estará así? Chalecito. No lo sé. Chalecito, yo que ¿Punta vos... Mogotes dónde queda? ¿Cerca de qué? ¿Al lado de qué? ¿Mar del Plata? Ah, claro, Mar del Plata. Es el de Mar del Plata que estará... Che, El mar- tremendo esto, El mar que se come parte de los balnearios de Punta Mogotes. Esto también es un problema para toda la gente que labura ahí. Qué loco. Pensar que... no puedo parar de pensar en cómo hay gente que niega el cambio climático. Y no hay demostración más efectiva Las fuerzas de las fuerzas del cielo, aparte. de las fuerzas del cielo que es esto. Y cómo además esto puede repercutir en la vida de millones de personas. No, un gobierno nacional que no tiene ministerio de ambiente ahora. No, ni siquiera secretaría. Tremendo. Porque el cambio climático para el presidente no existe. Y es un negocio de los zurdos.
Bueno, por otro lado, claro, hay recomendaciones que se estuvieron difundiendo por parte de la provincia de Buenos Aires ante este tipo de situaciones, que está bueno también nosotros repasar desde nuestro lado. Evitar la circulación, mantenerse al resguardo en lugares seguros. Bueno, esto estuvo dando vueltas también por parte del Ministerio de Salud de la provincia. No sacar la basura, alejarse de postes de luz y de árboles, guardar o asegurar objetos de valor, tener cargados los objetos electrónicos como celulares, tablets, notebooks. Eso lo aprendimos mucho, ¿te acordás? En la inundación de acá de La Plata. Sí. Ahora es tremendo, pero vos viste, llueve y lo primero que uno hace es, antes que se corte la luz, cargo el celular. Cargar el celular, sí. Cargar todos los dispositivos, consumir agua segura, agua de la red que no haya sido contaminada, dejar correr y verificar su olor y sabor. Bueno, todas las cosas, el paso a paso de lo que uno tiene o tendría que poder hacer ante estas situaciones, y que está bueno que se difunda por parte de la provincia para que estemos atentos y para que entre todos, bueno, en una situación crítica como puede ser un temporal, saber cómo manejarse por lo menos en los primeros minutos. Después entiendo que es muy difícil y la situación te puede llevar a diferentes lugares, pero saber cómo manejarse en este tipo de situaciones es importante y está bueno que desde la provincia se difunda de esta manera. Así que están las placas para que todos lo tengamos en cuenta y para saber que, bueno, que el Estado provincial está presente en este tipo de situaciones. Qué loco. Qué manera de terminar el año. Ay, no que sí, no, es que no puede ser. Y pensar que hace un año estábamos festejando ahí que tenés la copa y este año no nos para de golpear este fin de año. También está la aplicación del Servicio Meteorológico, que lanza las alertas, que también está bueno tenerla en el celular, porque uno también tiene la noticia ahí en vivo de lo que va pasando y el último momento de cómo está la situación meteorológica. Ay, Dios mío. Pensar que arrancamos con un paraguayo, ¿no? Sí, no. Y ahora nos metimos en esto. Hagamos una cosa, vamos a una música. ¿Te parece, Barto? Dale, me parece. Y ya nos metemos con lo que queda del hashtag, que es un poco más alegre, teniendo en cuenta que, bueno, estamos de festival porque ganó Riquelme. Tremendo. Y otras noticias lindas que tenemos para contar. ¿Cuánto te puso de feliz, del 1 al 10? No, no me puso feliz, me alivió. Te alivió. Sí, otro sentimiento. No, ¿Sentiste que se te iba al club? Sentí que no había nada más por lo que luchar. Ay, no. Bueno, menos mal. La rebajé de posta. Riquelme... Ayer la me miraba y me decía, si llega a ganar Riquelme, yo mañana no voy, yo mañana no voy. No, yo estaba realmente muy mal. El presidente del fútbol argentino más votado en su historia. Tremendo. Así que para todos los anti-Riquelme, déjenme decirle que también son anti-Boca. Señores, música y ya venimos. Us and them, and yo, we comfortably numb in a state of war. 'Cause
stage of us, and it's us and them. And you'll be comfortably numb in a state of war. There's a stage of us, and it's us and them. And you'll be comfortably numb. Estás en la UNE. Estás en la UNE. La UNE. Destapate. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy francotirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiere explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Yo no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE. La UNE. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos,
70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/Salud Provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información, www.is8.com.ar o búscanos en Instagram como Instituto 8LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Sumate, te estamos esperando. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Médico, enfermero, dentista y oculista. Centro de Salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de Salud. Sea tuyo bien armado, preparado y equipado. Centro de Salud. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. I'm a king, bow down and kiss on the ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king, bow down and kiss on the ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spilling your blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I like that. Daisies on your nightstand. Never forget it, lost in the moonlight. Screw eyes, graceful with the blue eyes. Princess, I'm a king. Bow down and kiss on the ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on the ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting your blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I like that. Daisies on your nightstand. Never forget it, lost in the moonlight. Screw eyes, graceful with the blue eyes. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar.
Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @la UNE OK. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Esto es La Cúpula. El despegue de tu día. Estamos de regreso, amigos. Aquí estamos con ustedes. ¿Hay posibilidades de subirme un poco a mí este micrófono? Yo les prometo que hablo bajito. Más que nada para no... me vuelve loco eso, muchas gracias. Más que nada para no subir mucho el retorno mío de mi auricular. Ya estoy recontra mega sordo de la vida. O sea, yo soy una persona que pasó música 10 años. O sea, mi capacidad auditiva bajó mucho. Pero, perdón, estoy desconectada. ¿Te diste cuenta que estaba muy alto? Me di cuenta de que estaba muy alto porque subía al palo la música de la cortina y yo no me escuchaba tanto. Bueno, bien ese ejercicio. Y bueno, de cuidar la audición. Es el fonoaudiólogo del LACU. Nada que ver. Así que tenía que ver. José, que estaba hablando solo desde que empezó el programa. Sí, me cago. Bueno, amigos, vamos a repasar el hashtag. El hashtag real, digamos, no el coyuntural. Bueno, todo es coyuntural, pero más que nada hoy que teníamos cosas preparadas y perlitas guardadas. Y ya lo mencionábamos antes, arrancamos más que nada con la victoria de ese hombre que yo amo tanto. Juan Román Riquelme se proclama como nuevo presidente de la institución Club Atlético Boca Juniors. Tremendo. Sí. Ya está, ¿no? Porque creo que si sacaba una diferencia no podía... porque viste que este chabón te judicializa todo, Mauricio Macri, pero me parece que ya perdió la oportunidad por la gran distancia que hay de votos. Totalmente. Votaron 45.000 socios. Creo que en Boca hay algo de 90.000 y algo de socios activos que estaban en condiciones de votar. Votaron casi 45.000. Román se impuso en la fórmula compuesta por Andrés Ibarra, contra la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Macri. 65% de los votos y Andrés Ibarra 35%. Macri, por su lado, no fue a votar. Ni siquiera fue, se subió a un avioncito y se fue a los Emiratos Árabes. A ver, tenemos el video de la gente festejando. Qué lindo, esto me vuelve loco. Riquelme de festival. Eso me parece que fue cuando fue a votar. Como lo recibieron. Es cuando él fue a votar, sí. Riquelme, que la verdad, yo por lo menos nunca lo había visto así. Yo creo que lo que ha mostrado Riquelme estos últimos meses, de contacto cercano con la gente, con el pueblo bostero, no sé si lo había visto antes de Román. En una faceta muy política. 100% politizado, 100% aperonizado. A Riquelme con la gente, saltando, cantando. Esto fue justo las imágenes que estamos viendo a la salida, luego de que Román votara. Y antes de que se impusiera como nuevo presidente de Boca. Ay, Dios mío, qué linda vida. Mirá la foto de Riquelme. Sacado.
La foto de Riquelme aparte de la festejando. campaña que se mandó con la gente, tremendo. Tremendo. Mira, Riquelme festejando. Qué locura. Respetaba el... Yo respeto la batucada. Respeto la batucada. Y tenemos el video de Ibarra reconociendo la derrota. A ver, eso está bueno también para... mirá la gente cómo festejaba. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Oiga. Mauricio Macri, la puta que te parió. Tremendo. Uno que fue a votar fue Milei. No sé si tenemos ese. Por ahí lo tenemos más adelante. Lo tenemos más adelante, sí. Ahí va. ¿Sabés quién fue a votar también? Sí. Massa. Pero en Tigre. Yo viste que me confundí y dije, Massa vota en Boca. Sí. Se votó en todos lados. También Massa estuvo votando. Ayer los miré, estábamos comiendo y les digo, ay chicos, Massa también fue a votar a Boca. Es de Boca. Ahí está. Yo no sabía que se votaba en todos los clubes casi. Está contento Massa, mira cómo te festeja. Se impuso la lista de Ezequiel Melaraña en Tigre. Y... ¿De verdad me estás jodiendo? ¿Se llama así? Sí. A ver, ¿tenemos el video de Massa votando? De Massa yendo... no, este es el de Ibarra reconociendo la derrota, a ver. A ver. No, este es el de Massa que yo fue a votar, a ver. Está difícil, este es el de Ibarra que está reconociendo la derrota. A ver. Bueno, buenas noches. Ay, Dios, Bueno, una en función confusión de la gente. los 3.000 y pico de número de diferencia que tenemos hasta ahora y viendo la proyección que queda, porque falta todavía todo el tema de damas, de otras categorías, digamos, vitalicios, etcétera, que pueden ir para un lado o para el otro, pero creemos que ya este número es suficiente como para reconocer que hemos perdido. Mirá, qué loco. Viste que en ese tipo de. Viste que en ese tipo de situaciones hay como una gran grieta entre los que dicen perdimos o lo que dicen ganó el otro. Seguimos escuchando el video. Hay mucha gente que dice, no, vos no ganaste, yo perdí. Y viceversa, ¿viste? Es como una trampa dialéctica ahí y porque es lo que te da el pie a seguir luchando por esa votación o no también. Claro. ¿Cuánto lo salís a reconocer? Igual cómo lo dejaron, de garpe a este solo poniendo la carita, el otro se fue, ni siquiera apareció, ni siquiera fue a votar. Bueno, igual en este sentido le tocaba a él porque él era el candidato a presidente. Sí, pero el vicepresidente no fue a votar la propia fórmula, no fue a votar su propia lista. Sí, tremendo. Para mí tremendo. Pero bueno, ahí estaba reconociendo la derrota a Ibarra. ¿Y sabés quién fue a votar también? ¿Quién? Massa fue a votar. Volvía como si no lo hubiese... Y ella volvía a decir, ay, yo pensé que era de Boca. Era un loop eterno de cosas. Míralo a Massa, yendo a votar. Tremendo. Abrazándose con la gente, en Tigre. Yo lo noto un poco... La pose no lo noto. Me da un poco de pena. Massa sacándose fotos. Yo creo que Massa sigue triste. Sí, mirá la postura. Mirá la postura corporal. Las patitas. Yo creo que hay una gran combinación entre tristeza e hinchado los huevos. Yo creo que Massa está en eso. Está en esa Massa línea. debe soñar con Pato diciéndole Massa Sí. al final. Él debe sentir Ella que... tenía razón. Sí. Massa. Él debe sentir que realmente estuvo muy cerca y eso le debe doler mucho. Y es tremendo, porque aparte uno se sacrifica todo. A veces es consciente de que era la última chance. Él sabía, ¿no? Era todo nada y... Bueno, en política nunca se sabe. No. Pero Ni sería hablar. raro pensar de nuevo verlo candidateado, al menos a la brevedad. Tremendo. Bueno, y mientras ocurría el temporal, mientras el escenario de la Breche volaba por los aires, mientras el oso rosa casi se llevaba puesto gente. Los potecitos de glitter. Mientras los potes de glitter corrían y manchaban a la gente. Y esquivaban a la flor, ¿viste? Que se le cayó una cosa. Tremendo. El que estaba de festival era Jorge Macri. George está de buen humor. Actualmente gobernador de la Cava, ciudad. de la ciudad. A ver en qué estaba Macri en ese momento de festival, a verlo. ¿Quieren conocer una mujer colgada? Vean esto. A ver. Esperen. Mi amor. Sí. Vení. Justo estaba la señora ahí atrás, ¿no? Decime una cosa, estoy acá grabando. Mirá, justo. ¿De qué team soy yo? Y vos café y yo mate lavado, señora. Muy bien. Señora, sí, pero ella ya no le digo da para el directamente desayuno. su público ¿Qué soy objetivo? dulce? ¿Qué team soy yo? Y vos sos fan de la batata y yo del membrillo. Muy bien. ¿Y qué compraste? ¿Ayer? Sí. Membrillo.
Bueno, ya está, no puedo hacer todo. Vos querías queso y dulce y yo te compré membrillo y queso. ¿Qué va a hacer? Y yo team batata. Así estamos. Bueno, lo que le debe ¿quieren echar los conocer? huevos a esta mujer, ¿viste? Cuando le respondió, bueno, no podemos hacer todo, o sea... Perdón, ¿tiene un aire a Galmarini? ¿La señora de Ella. Macri? ¿No parece Malena Galmarini? Sí, tiene un aire por él, el pelo, ¿no? Tremendo el mundo de la política y las edades. No, están aparte en recontra remil Narnia. Sí, de festival. Un abrazo para Macri, debe estar comiendo batata ahora en la casa. Para vos, ¿qué pareja es más creíble? ¿Esta Ninguna. o la de Fátima y Milei? Ninguna. No, pero tenés que elegir una de las dos. ¿Cuál decís que garcha, por ejemplo? No, definitivamente estos hacen el amor. Esto sí. Sí, Macri hace el amor con la señora. Yo no creo en absolutamente ninguna pareja de la política, ninguna. Solamente creo en aquellas parejas de la política que están hace 35 años casados. Después no, me parece O las todo... parejas pero las parejas políticas que hacen política, No, ¿tampoco te parece que es como una alianza? es muy raro, es una línea muy fina. Pero por ejemplo, Massa y Galmarini yo me los imagino fornicando todo el día. ¿Vos te los imaginás? Sí, son sexuales. Ellos son re sexuales. Son sexuales, tienen y vibes además, sexuales. se nota que para mí ellos sí, se nota. Bueno. Un abrazo, qué lindo, que te deben estar haciendo el amor ahora, Massa y tienen tiempo. Y Malena, claro. Y por otro lado, Caputo, porque en una entrevista con Luis Majul, el ministro de Economía, dijo que la inflación va a tener que ceder. No le queda otra. A ver qué dijo don Caputo. De la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente porque todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que digamos que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Mira vos. La gente siente esta vez sí. Que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos en estas crisis recurrentes. Eso, como ya expliqué en mi discurso, es porque jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias porque a la política le conviene seguir gastando. Bueno, Entonces, ahí estaba la don Caputo, diciendo de que esta vez es en serio. Esta vez es en serio. No estoy mintiendo. Y algo se prende fuego sobre todo. Pero ¿sabés otra cosa que dijo este pirulín? A ver. Salió a decir que en realidad la casta, o sea, el empleado público, pero digamos político de gestión, en realidad gana muy poco. ¿Vos sabías, dijo, que hasta nosotros a veces tenemos que pagar nuestro café de nuestro propio bolsillo? Mirá vos. ¿Sabés lo poco que ganamos los que nos brindamos hacia nuestro pueblo? Por favor, que le cubran Así que lo único que nos falta ahora es que la casta reciba un aumento de sueldo. Que le cubran los viáticos, por favor, y que se puedan tomar un café que no sea de su bolsillo. Por favor. No, encima que está carísimo. Esto es una locura. Si no, mirá lo que increpó a Grabois, que le dijo, Claro. un café 1.000 pesos. 1.000 pesos, hay que ir a esa cafetería, yo iría. Tremendo. Y por otro lado, en el medio de los quilombos con el clima, se picó fuerte, Pero se picó fuerte. Mirá, estuvo lindo. Mirá lo que pasó. Es que todo se está poniendo tenso. Pero creo que el televisión es defendida, pero creo que el que habló es pronosticador meteorológico. Sí, ¿no? soy meteorólogo, Matías Bartolotti, con él está hablando. Bueno, así como la palabra lo dice, son pronosticadores, son pronósticos. Y entonces, yo, en este año de la corriente del Niño, cuando Tranquilo, me pasan los parques del Servicio Meteorológico Nacional, tengo que cortar todos los eventos por cada una de las pronósticos. No, ya directamente habría que cortar. Pero no es pronóstico, Alberto, por el amor de Dios, es una falta de respeto lo que yo estoy escuchando en estos momentos aquí en la pantalla de TEN y no me quiero poner nervioso. Usted no recibió un pronóstico de tormenta. Usted recibió una alerta naranja de peligro de la población al aire libre. Tiene razón igual. Porque compara con un pronóstico normal Hablando de día a con día. el director de Defensa Es Civil una de locura Cava. lo que yo estoy escuchando. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo, Pronosticador meteorológico. Meteorólogo, por favor, le pido. Y no sea maleducado cuando se refiere de esa manera. Bueno, igual yo mi pregunta... No sea maleducado, se lo pido por favor. Ante la duda no podemos cortar, esa sería la situación. ¿O sí tienen un protocolo? A ver, Ahí empezó la discusión, era justamente lo que acá vuelvo a arrancar. Pero puede no llegar. Pero que lo diga mi tía está bien, Alberto. Mirá cómo se agarra la cabeza. Imagina ir a hablar y decirle eso a los familiares de los 13 muertos en Bahía Blanca. ¿Usted iría a decirle eso? No, pero estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cómo va a hablar de Bahía Blanca. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Che, tremendo
tremendo cómo se picó. Y es tremendo. Pasa que justamente el reclamo de los periodistas a defensa, el chabón es director de Defensa Civil de Cava, era cómo no suspendieron el evento de la Breche y un montón de otras cosas, como diciendo, la alerta meteorológica estaba hace 4 horas pasó por arriba un tornado, un huracán, todo Bahía Blanca, y vos montás un escenario al aire libre, o sea, era obvio que iba a pasar esto. Y ahí se empiezan a picar. Tremendo cómo este muchacho, el director de Defensa Civil, sí, ¿cómo se llama? Alberto Carita, perdón. ¿Qué pasa con los apellidos? Alberto Carita, primero un maleducado con el... Un maleducado total, son irrespetuoso. Y segundo, tremendo cómo... Ya un rubro bastardeado, hay que decirlo. El meteorólogo es un rubro bastardeado. La verdad que nadie confía en hay mucho chanta, la realidad es que hay mucho chanta, pero eso no quita que no haya gente que no haga bien su trabajo. Qué maleducado decirle pronosticado, la verdad, un desubicado. Más cumpliendo una función pública como es el tipo, que es director de Defensa Civil. Defensa Civil, que era lo que decíamos, la responsabilidad obviamente no es de las niñas Brecht y los niños Brecht. Obvio, claro. Es de la productora y de Defensa Civil, que no le exigió a la productora, hermano, con una alerta naranja, marrón ya directamente, Bordeaux, no podés montar un escenario al aire libre. Tremendo, bueno, ahí está. Y además, lo que dijo al último, si yo tuviera que por una alerta suspender todos los eventos, o sea, ¿qué estás queriendo decir? No, todos no, hermano, hay una alerta de tornado. Bueno, otra vez, ¿sabés quién estuvo haciendo de las suyas? ¿Quién? Massa, no mentira. Lilia Lemoyne. Ay, ¿cómo la queremos? Porque ella cuestionó la ley de sanción al acoso callejero, que la quiere tirar abajo. Dijo que a ella le gusta mucho que le sube el espíritu, ¿no? Algo de eso estuvo diciendo. A ver, escuchémosla a Limones. Está como con ceniza ahora el pelo. No te creas. No te creas. Hay mujeres con mucho resentimiento. Y no es por atacar a las mujeres, ¿eh? Es para defender a los hombres. Peor. Mira, me ha pasado en alguna ocasión salir de mi casa deprimida por X cuestión, ¿no? Personal, de joven, ¿no? Está re loca. Me acuerdo patente. Paso por una obra sobre la calle San Blas. Y los muchachos de una obra, no sé qué me dijeron. O sea, fue algo lindo, ¿viste? Y yo me fui con una sonrisa de ahí. ¿Y qué tiene que ver? También me dijeron cosas horribles. ¿Y yo qué hago? Me doy vuelta y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Vos me atacás, yo te respondo. Entonces, yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado. No, completamente, o de depender de alguien. Completamente equivocado el foco. Imagínate una víctima de violencia de género y decirle, vos sos una mujer mansa, no podés depender del Estado. Y además... que no puede volver a su casa. ¿Con qué criterio vos utilizás una vivencia personal para hablar de generalidades? O sea, ya el foco desde donde está hablando está completamente equivocado. O sea, porque a vos un día un par de albañiles te gritaron algo lindo, ya eso te da el y a pie. vos te repercutió positivamente, que por ahí a vos sí, a otro no. Hay que comentarle que es diputada esta señora, porque nos enteró al otro día de la mañana, después de que la ciudad de Buenos Aires también estaba bastante complicada. Ella dijo que salió a salvar pajaritos. Muy bueno. Que se habían caído de los árboles y que bueno, que más que eso la verdad que no podía hacer. Habría que decirle que estaría ya ejerciendo un cargo público y tendría que empezar a pensar. Está bien que piensen los pajaritos, pero por ahí si le piensan las personas va a ser un poco mejor. Los representantes del pueblo también son un fiel reflejo de la sociedad, y que Lilia Lemoyne sea diputada habla también un poco de lo que somos nosotros, y en el momento en el que estamos, creo yo, todos de la cabeza. Bueno, y por otro lado... todos en Narnia. Un día como... Claro, esto me gusta. El día que diga que no me gusta esto es porque voy a estar o deprimido o al borde de... no sé. Amo las efemérides. Claro, porque un día como hoy, pero en el año 1975, se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Oh, buenísimo para encontrarnos en este momento. Bien, hoy es el Día Internacional del Migrante, el Día Internacional de la Lengua Árabe y el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. ¿Y sabés quién cumple años? ¿Quién? Steven Spielberg, Mira. Boy Olmi, Kate Richard, Brad Pitt, Alejandro Sanz y Cristina Aguilera. Vamos, Cristina Aguilera. ¿Cristina Aguilera podemos pasar o no? La tenemos bañada. No, me parece que no podemos. Me encantaría escuchar a Cris. Y un día como hoy, pero hace un año... Ay, ¿qué pasó? Argentina se coronaba campeón del mundo del Mundial de Clubes. Éramos tan felices. Argentina campeón. Momento que éramos felices. ¿A qué hora fue?
partido arranca a la 1, ¿no? O a las 12. No, a las 3. Ah, o sea que faltaba. A las 2 y... No, si yo me acuerdo que había asado. No, creo que era a las 11 de la mañana, sí. Sí. ¿Tan temprano? Sí, porque recuerdo que a las 3 fue. A las 12 arrancó. Ay, va. Sí, me acuerdo porque... El debate era comemos o no comemos, sí, ¿no? nosotros comimos en el entretiempo unos sándwiches. Sí, nosotros también y no podíamos comer. Sí. Fue el día más feliz de mi vida. No creo que... Ni un hijo va a hacer que yo cambie ese día. Es un archivo horrible para cuando tengas un hijo. Lo quiero decir, quiero que quede grabado. Ni un hijo... Hola, hijo. Vos vas a ser mi hijo en unos años. Nada va a ser más feliz, ni tu nacimiento va a superar esto que ha pasado. Claro, digámoslo, no seamos caretas. El 18 de diciembre del 2022 fue el día más feliz de mi vida cuando Argentina salió campeón del mundo. Sí. Nunca vi a Argentina campeón. Yo y toda mi generación va a poder contarle a nuestros nietos qué es lo que ocurrió el 18 de diciembre. Levantamos la copa, señores. Y que la mamen los franceses. Que la sigan mamando. Tremendo. Tenemos un video, a ver, pisemos este video de paso y vamos charlándolo. Que arranca con el penal de Montiel. ¡Montiel al arco! Hace un año. La gente festeja. Ay, me dan ganas de... Festejan en Mar del Plata. Festejan en Bahía Blanca. Toda la gente festejando, qué locura esto. Pesela, Lautaro Martínez, el Dibu, San Martín con Enzo Fernández. En el Talar con Otamendi. Tremendo. En Virrey del Pino con Montiel. Ahí te van mostrando todos los puntos del país. En La Plata con Rulli, con Foyt. Un video, esto lo hizo Corta, ¿no? El video que te muestra todos los festejos en diferentes partes del mundo. Los jugadores festejando con su gente. En San Justo, con Paredes. Tremendo. No lo puedo creer. Salimos campeones del mundo, no lo puedo creer. Tampoco, que me pone... Parece no te sentís como que fue hace un montón. Sí, para mí fue hace un montón. Vos fuiste, ¿no? La 9 de julio. Yo fui a... bajamos un poquito, Meli, la música de fondo. Yo fui a la autopista. Me subí arriba de la autopista el día después. Fui a recibir a los jugadores. Pasaron con el helicóptero. Ay, ¿viste el helicóptero? Sí, vimos el helicóptero. Yo recuerdo... Estabas en el... Sí, estaba ahí. Estaba ahí arriba. Calor, ¿no? Sí, tremendo. No se podía ni respirar del calor que hacía. Lo único que recuerdo de esa jornada fue... En los 10 minutos previos antes de que arranquen los penales... yo estaba reunido con millones de amigos, éramos como 40 personas en una casa. Yo me fui al parque, me acosté en el parque, me quedé en silencio y lo único que hice fue mirar al cielo. Te lo juro. Miré al cielo completamente desahuciado y le pedí por favor a Dios. Debe haber sido por eso. Yo sé que fue por eso. ¿Y prometiste algo a cambio? ¿Que gobierno ni le diga? ¿O no pediste nada? ¿O prometiste que ibas a hacer algo? No prometí que iba a hacer algo. Pero hice así, ¿viste? Como cuando... Esto va a sonar va a dar mucho cringe, pero... ¿Viste cuando en Dragon Ball todos le entregan su energía a Goku para que haga la Genkidama y destruya a Freezer? ¿Vos a quién se la diste? Yo le dije algo así como, entrego todo. O sea, llévate toda mi suerte. No tengo miedo en de acá en más vivir una vida desdichada, sin suerte. Yo entrego mi suerte a estos tipos. Jugado. Sí, boluda. Te juro por Dios que miré al cielo y le dije eso al cielo. Le dije... Te entrego todo lo que soy por lograr esto. Fue tremendo. Y cuando pateó el penal Montiel, nadie sabía qué hacer. O sea, todo el mundo empezó a llorar, todo el mundo empezó a gritar, a abrazarse. Sí. Recuerdo que vino un amigo, al cual le mando un abrazo grande, Mati Maimone. Vino corriendo a abrazarme. Yo me largué a llorar y él me dijo al oído, somos campeones del mundo para siempre. Y ahí yo estallé en lágrimas. Porque nunca me habían dicho... Nunca lo había interpretado de esa forma. Yo sabía que éramos campeones del mundo, pero nunca me había dado cuenta de que en ese preciso momento lo íbamos a hacer para toda la vida. Y yo dije, la reputa madre es verdad. Y ahí colapsé.
Qué lindo día, la puta madre. Ojalá que me quede grabado en mis retinas para toda la vida, para el día que me Y muera. además del día, toda la previa. O sea, yo con mis amigos habíamos metido, viste que uno se inventaba, ¿cómo es que se llaman? Tradiciones, no. Cábalas. Cábalas, y era como... Buenísimo. Estoy re perdida hoy. Nos juntábamos siempre los mismos y la única cábala es que teníamos que cambiar de lugar. Pasa que se empezaba a complicar porque íbamos 15 monos. Claro. Para ir cambiando de lugar era complicadísimo. Entonces inventamos una nueva cábala que era que teníamos que terminarlo en el mismo lugar donde había comenzado. Que en realidad mentira porque el primero lo vimos en nuestras camas. O sea, todo mentira. Claro, porque... pero fuimos a la quinta, que fue el segundo, que fue el que lo empezamos a ver en grupo. Porque el primero lo vimos, o sea, la mitad ni lo vio, básicamente. Sí, la mitad claro. del país no lo vio. Yo lo Se vi, subieron fue todos horrible. después del de Arabia, ¿no? Arabia Saudita. Fingimos todos demencia con ese En partido. ese dijimos, bueno, no pasa nada. Ese partido no ocurrió. No, fue ahí pánico, Fue pánico, momento de pánico. Y nada, eso a mí me gustó un montón. Como todo el momento compartido con mis amigos. Sí, fue como la hermoso. felicidad compartida, como... Qué loco, salías a la calle y todo estaba bien con todos estábamos felices. Sí, realmente era correr, ir corriendo por la calle y abrazarse con gente desconocida, compartir una birra, abrazarse todo chivado con alguien que no tenías ni idea quién era. Yo me acuerdo estar caminando por el Diagonal, casi llegando a Plaza Moreno, y realmente me subí a koala de un señor. Y el señor, el señor me empezó a abrazar como si fuera el sobrino, boludo, como si fuera el hijo. Dije, sí. Qué lindo, por favor. Qué lindo. Bueno, felicidades a todos los argentinos. Somos campeones del mundo. ¿Tanda? Tanda, nos vamos un ratito. Atención porque en el bloque que viene... Un tema que nos sirve a todos, porque estamos todos desesperados y sobre todo Lau. No hay mejor momento en mi vida para que venga esta gente al piso. Así que estoy completamente emocionado de que estén formando parte de la cúpula. Vamos a estar charlando con Diego Fernández Camillo y con Katy Chiapa. Son presidente y vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos. Uy, Dios, qué tema. Lacón, el Real Lacón. Es el Real Lacón. Vamos a estar Lacón hablando... supremo. Sí, con ellos de todo. Tengo tantas preguntas para hacerle que no sé ni por dónde arrancar. Después viene Felo, porque tenemos la columna de deportes. Ah, y hoy tenemos deportes. Lindo Sí. día para tener columna de deportes. Así que se viene una gran jornada. Tenemos un poco de música. Vamos a la tanda y ya venimos con mucho más de la cúpula. Programa cargadito con mucha info como nos gusta a nosotros. Así que música y ya venimos. Come on.